Dentro del curso Sistemas de Información Geográfica y Detección en Agricultura, se ha venido analizando en videotutoriales anteriores lo que son las interpolaciones. Ahora bien, como se vio, a partir de datos muestriales podemos generar superficies de predicción o tendencia de diversas variables geoespaciales. Seguidamente se va a analizar las interpolaciones de vecindad y además IDW o inverso de la distancia ponderada. Si te interesa saber detalles técnicos de lo que es la interpolación de vecindad y también inverso de la distancia ponderada, quédate aquí, síguenos hasta el final porque veremos el proceso metodológico paso a paso. Vamos a analizar algunos métodos de interpolación genéricos. Uno de ellos es el método de interpolación conocido como vecindad. También lo podemos conocer de otras maneras. Es el método más sencillo de interpolación y se le llama vecindad o vecino más cercano. En él se asigna directamente a cada celda el valor del punto más cercano. No existe formulación matemática que emplee las distancias entre puntos o los valores de estos, sino que el valor resultante es sencillamente el del punto más próximo. Ahora bien, con respecto a este método, es de tipo local, exacto y determinístico. ¿Qué significan? Existen diferentes métodos de interpolación. Uno de ellos son los globales o locales. Para citar solamente este caso, se utilizan todos los valores del área evaluada o solo una parte de ella, la cual podemos determinar a partir de un subconjunto. Como se indicó, el vecino más cercano no es un método global, es un método local. Ahora, asumiendo este concepto de método local y exacto, es importante destacar que cuando se hace este tipo de interpolación, sí se respetan los valores de mediciones exactas de entrada para la interpolación, o si por el contrario, pueden ser alterados o suavizados para ajustarlos al modelo del conjunto. Tal como se indica en el blog de Franks, en los métodos globales, todos los puntos, como ya se indicó de muestra, se utilizan para determinar la forma de una función matemática que es aplicada a un área de interés. Uno de tales métodos de interpolación es el análisis de superficie de tendencia, donde un plano es apto para la muestra de datos. La interpolación de vecino más cercano es un método exacto y de tipo local, o sea, este tipo de método en la interpolación solo utiliza puntos de una muestra que esté relativamente cerca de un punto desconocido para estimar el valor de ese punto que va a ser, por supuesto, desconocido. Los interpoladores locales pueden ser parametrizados de diversas maneras, teniendo en cuenta cierto número de puntos más próximos o todos los puntos dentro de una cierta distancia. Puede ser que a este momento surja una pregunta. ¿Un método local o interpolador local puede ser o llegar a ser un interpolador global? La respuesta es sí. Los interpoladores locales pueden llegar a ser en efecto interpoladores globales si se ajustan los parámetros de manera que la escena sea suficientemente grande para incluir todos los puntos de muestra. Además del Kriging, o más bien, en lugar del vecino más cercano, existen otros métodos como el Kriging e inverso de la distancia ponderada, los cuales son también interpoladores locales que veremos más adelante. Cuando utilizamos el método local exacto y determinístico vecino más cercano, el resultado es una capa con saltos abruptos, tanto como lo sean las diferencias entre los valores de los puntos cercanos. El conjunto de celdas con el mismo valor representa el lugar geométrico de las celdas cuyo punto más cercano de entre los de partida es uno dado. Otro método de interpolación es el conocido como IDW, que se acaba de comentar, o inverso de la distancia ponderada.
Este método de interpolación, el cual es un método local, asume que cada punto posee una influencia local que disminuye con la distancia. De esta manera, el método pondera con mayor fuerza los puntos cercanos a la celda proceso y con menor intensidad sobre aquellos ubicados a mayor distancia. Un caso típico es cuando se analiza desde el punto de vista comercial. Este método es apropiado cuando la variable analizada disminuye conforme aumenta la distancia desde cada punto analizado. Por ejemplo, cuando se intenta interpolar una superficie que represente el poder adquisitivo de los consumidores respecto a una tienda. Mientras más lejos se encuentren los consumidores de la tienda, menor será la influencia ejercida por las entidades para atraer a los potenciales clientes y viceversa. También el método del inverso de distancia ponderada se ha utilizado de forma intensiva en variables edafológicas de fertilidad, como calcio, potasio, magnesio y otros elementos que se verán también más adelante. Dentro de la interpolación IDW, un aspecto sumamente importante que se puede definir es lo que se llama potencia. Ahora, mediante este interpolador IDW es posible controlar, basándose en la distancia, la importancia que tienen los puntos conocidos sobre los valores que se van a interpolar. En detalle, al definir un valor de potencia alto, mayor será el énfasis sobre los puntos más cercanos y el resultado de la superficie será más detallado, pero esto repercutirá en que las esquinas, si es que existen muy pronunciadas, serán menos suavizadas. Si se especifica una potencia menor, se le dará una mayor importancia, por supuesto, a los puntos que están más distantes y la superficie que se va a generar será más suave. Por supuesto, tal como lo especifica muy bien Jet Geography, los puntos interpolados se estiman en función de su distancia de los valores de celda conocidos. El inverso de la distancia ponderada es determinístico, suponiendo que los valores más cercanos están más relacionados que otros valores con su función que son más alejados. Por ejemplo, si hablamos de ruido, este puede ser más fuerte si estamos más cerca de la sirena que más lejos. Cuando llueve, es más probable que llueva a 1 metro de distancia en comparación con 500 metros de distancia. Estos son ejemplos de autocorrelación espacial, o también como se conoce en geografía como la primera ley de geografía de Tauler. Observemos esta figura. Una potencia de 1 suaviza la superficie interpolada, mientras que una potencia con valor 2 aumenta la influencia general que tienen de los valores conocidos. Puede ver como los picos y los valores están mal localizados y no se promedian tanto como una potencia de 1. Nos podríamos preguntar, ¿van a diferir los valores que se están pronosticando con el método IDW si utilizamos una potencia baja o una potencia alta? La respuesta es sí. Pueden haber algunos cambios pequeños. Por ejemplo, para una potencia de 1, ese valor de celda será igual, a partir de todos los cálculos que se están realizando en estos momentos, de 11,1. No obstante, para una potencia de 2, ese valor de celda será igual a 11,4. Obsérvese que las diferencias son pequeñas a la hora de generar estos métodos de muestreo a partir de la interpolación IDW y estableciendo, por supuesto, un valor de potencia. Recordemos que valores de potencia bajos tenderá a generar una superficie más suave, mientras que con valor de potencia alto, el resultado será más detallado, pero menos suave. Continuando con el interpolador IDW, uno de los que se utilizan de forma intensiva en planificación de los recursos naturales y medio ambiente, agricultura. Si observamos la imagen de la izquierda, obsérvese que tiene mayores detalles que la imagen de la derecha. ¿Por qué razón? Ya se ha explicado que la imagen, en este caso de la izquierda, corresponde a una interpolación IDW con un valor de potencia 3,
el máximo permitido por la herramienta. Por lo tanto, tendrá más detalles, pero será menos suavizado. Obsérvese acá, esta línea es más suavizada en contrario con esta otra, que es más quebrada. Aquí se observan más detalles. O sea, podemos analizar lo que son valores extremos. Mientras que la imagen de la derecha posee un valor de potencia 0,5, el mínimo permitido por la herramienta, y es más generalizado y más suave. Obsérvese que detalles como estos, que podría indicar algún tipo de valor extremo, no es representado con una potencia muy baja. Por lo tanto, hay que tener suma precaución cuando se utilizan estos métodos. Por supuesto que los métodos basados en ponderación por distancia solo tienen en cuenta el alejamiento, pero no la posición. ¿Qué queremos decir con esto? Que si un punto situado a una distancia d hacia el norte tiene la misma influencia que uno situado a esa misma distancia d, pero hacia el oeste, tendrá la misma influencia si va hacia el norte o va hacia el este o hacia el sur. Igualmente, los métodos basados en distancia, como el IDW, no generan valores que se encuentran fuera del rango de valores de los datos de entrada. Recordemos que es un método local y determinístico. Esto causa efectos indeseados en algunos casos de que el muestreo de datos no recoja los puntos característicos de la superficie que está siendo interpolada. La figura que se muestra en estos momentos es un caso unidimensional, como de no recogerse los valores extremos, tales como cimas o valles. Obsérvese acá, estos desaparecen y son sustituidos por tranos o por tramos que parecen ser llanos, ya que no existen puntos sobre la continuidad geométrica de esas cimas o valles. Por lo tanto, son representados como si fueran superficies llanas.